Macrocosmos como organismo. Muy buenas. Artículos M y N. Artículo M. Correspondencia analógica entre el aspecto logos del demiurgo y el logos kundalini. En principio, recordemos que el logos kundalini se encuentra en el interior del globo de Akasha como la expresión microcósmica del aspecto logos del demiurgo. El logos kundalini y el aspecto logos son pues análogos. Pero de acuerdo con las analogías micro y macrocósmicas estudiadas en el artículo D y expuestas sinópticamente en la figura 38, no surge con claridad dónde radicaría esta nueva correspondencia analógica. Y ello es natural, puesto que ni en tal artículo ni en tal figura se ha mencionado al aspecto logos del demiurgo. En verdad, lo que en la figura 38 se ha representado son los aspectos que adquiere la manifestación 12 anímica del demiurgo en la estructura orgánica del macrocosmos. Aspecto belleza 14, aspecto amor 16 y aspecto conciencia del sentido del mundo 18. Dichos aspectos son análogos respectivamente a los sujetos, con que se manifiesta el sujeto anímico 4 del microcosmos, sujeto racional 6, sujeto cultural 8 y sujeto consciente 10. Es justo preguntar qué papel representa el aspecto logos en el macrocosmos si el mismo no constituye parte de la manifestación anímica. Respuesta: el papel de principio plasmador cósmico, un papel cuya esencia implica la trascendencia macrocósmica. Más claramente, la manifestación anímica 12 es con rigor la inmanencia absoluta del demiurgo en el macrocosmos, de modo análogo a cómo el sujeto anímico es la inmanencia absoluta del alma en el microcosmos. Pero la plasmación del macrocosmos, del organismo que va a recibir esa inmanencia anímica, solo puede ser una trascendencia, un acto trascendente al macrocosmos mismo. Se entiende así que el logos que plasma y otorga existencia real al macrocosmos sea un aspecto del demiurgo que se mantiene desde el principio en la trascendencia absoluta. El aspecto logos es la causa trascendente de todo ente macrocósmico. Su vox es quien designa a los entes y les otorga existencia individual, terminando la naturaleza universal que procede de los arquetipos inmanentes al plano arquetípico. Una trascendencia análoga guarda en el microcosmos el logos kundalini, quien, por ser el principio plasmador del germen microcósmico, está más allá de la inmanencia del microcosmos. La respuesta anterior ha quedado aclarada. El aspecto logos desempeña un papel cuya esencia implica la trascendencia macrocósmica. En la figura 38 y en el artículo mencionado, solo se ha tratado de los aspectos inmanentes del demiurgo y de los correspondientes aspectos inmanentes del sujeto anímico microcósmico. Si quisiéramos completar la figura 38 con el aspecto logos del demiurgo, deberíamos incluir un sector análogo al huevo primordial, recipiente original y absolutamente trascendente de su verbo. En la figura 66 se ha agregado el sector 22, que representa al huevo primordial, en cuyo interior subsiste el aspecto logos, el cual es evidentemente externo
tanto al macrocosmos, 13, como a la manifestación inmanente, 12. Tal exterioridad equivale a su trascendencia. El huevo primordial, según se ve en la misma figura, es análogo al globo de Acaya, 20, en cuyo interior subsiste el logos kundalini, y es también externo, es decir, trascendente, tanto al microcosmos, 5, como al sujeto anímico, A. No hay que insistir en que la máxima información de la figura 66 se obtendrá luego de una atenta comparación con la figura 38. Artículo N. El yoga. Iniciación en la jerarquía blanca de Chanjambala. Salvo el Tantra Yoga, del cual hablaremos más adelante, los restantes yogas proceden de la jerarquía blanca de Chanjambala, de la sabiduría de los siddhas traidores. En particular, nos referiremos aquí al Kundalini Yoga, pues el objetivo que propone su praxis consiste en liberar al Logos Kundalini de su envoltura en el globo de Akasha para que circule personalmente por el canal Helix. Como se ve, este objetivo se encuentra directamente vinculado a los temas que hemos desarrollado en incisos anteriores. Ahora bien, el Kundalini Yoga y todo yoga semejante se deriva de una antigua ciencia de los siddhas traidores, conocida como Kalachakra o Rueda del Tiempo. Los siddhas traidores son los señores del karma y la Kalachakra es la ciencia que permite encadenar o desencadenar al espíritu y al alma a la rueda de las vidas, es decir, a las reencarnaciones evolutivas. Los yogas son, pues, sistemas de conocimientos iniciáticos que hacen posible, de distintos modos, la liberación de la rueda del karma y la autonomía óntica. A la iniciación por el yoga, como a las del ritual masónico, teosófico, Rosacruz, etc., la englobamos en la denominación genérica de iniciación sinárquica, en oposición a la iniciación hiperbórea. La iniciación sinárquica encadena al iniciado en la jerarquía blanca, mientras que la iniciación hiperbórea aísla al yo del iniciado de todo tipo de lazos jerárquicos, abriéndole el camino hacia la libertad absoluta del espíritu eterno. Hemos mencionado el objetivo del Kundalini Yoga, liberar al Logos Kundalini en el canal Helix. ¿Con qué fin se persigue tal objetivo? Respuesta: con el fin de que el sujeto anímico se identifique con el uno cósmico. Esto no es difícil de comprender si recordamos la identidad esencial que guardan entre sí el Logos Kundalini y el aspecto Logos, tal como se observa en la figura 66. El Logos Kundalini es el aspecto Logos del demiurgo y, como tal, es el verbo del uno manifestado en el microcosmos. La circulación del propio Logos Kundalini por el canal Helix, en lugar de su palabra, causa dos cosas: una alteración definitiva del microcosmos y la identificación del sujeto anímico con el uno. Veamos por separado cada uno de esos efectos. Sobre la alteración definitiva del microcosmos causada por la iniciación yoguística, hay que afirmar que se trata de una inversión evolutiva especial, efectuada por el Logos Kundalini, con el propósito de que el sujeto anímico protagonice el gran salto, una experiencia metafísica que permite al sujeto la identificación con el uno y que será descrita más adelante. Ahora hay que enfatizar que la mencionada inversión evolutiva nada tiene que ver con la experiencia del retorno al origen que propician las vías secretas de liberación de la sabiduría hiperbórea.
Esto se verá con claridad luego de exponer en qué consiste la inversión evolutiva. La base de donde debe partir el razonamiento es la siguiente. El sujeto anímico, librado a su proceso evolutivo natural, progresa hacia la entelequia Manu de acuerdo con los grados de la escala de la figura 44. En la figura 56 se observa con mayor detalle que el sentido de la evolución apunta hacia la entelequia. Pero, ¿qué es la entelequia sino el principio puesto como finalidad, es decir, el arquetipo universal propuesto como perfección final? El principio y el final de un proceso evolutivo son idénticos. El ente evolutivo, que progresa entre esos dos extremos, participa del principio en su ser en sí y apunta hacia la finalidad entelequial que lo reclama desde el futuro de su ser en sí, manifestada permanentemente como entelequia potencial. Con esta base se puede comprender la diferencia entre la evolución natural del pasú hacia la finalidad y la inversión evolutiva hacia el principio, causada por la iniciación yogística. La evolución natural, en efecto, conduce al pasú hacia la finalidad entelequial, hacia la autonomía óntica, hacia la concreción del objetivo microcósmico de la finalidad. La iniciación yogística, por el contrario, procura transmutar al microcosmos en un plazo muy breve y conseguir de ese modo la identificación del sujeto con el principio, es decir, con el arquetipo universal, y a través de éste con el uno. La transmutación del microcosmos implica, según se ve, una inversión evolutiva. Pero la inversión evolutiva no es una mera involución, pues el fin de la iniciación yogística, esto es, la identificación con el principio, debe ser alcanzado mediante un gran salto, mediante el cruce inmediato de un puente metafísico entre dos mundos. La inversión evolutiva debe entenderse como inversión del sentido evolutivo. Marcha hacia el principio en lugar de hacia el final, y no como involución, pues en el sentido inverso no existe nada parecido a un proceso evolutivo. En resumen, por lentísima evolución natural, el pasú consigue alcanzar la finalidad entelequial, o por acelerada transmutación orgánica e inversión del sentido evolutivo, consigue alcanzar el principio universal de su ser. ¿Cómo consigue esto último? Respuesta: cumpliendo el objetivo del Kundalini Yoga, liberando al Logos Kundalini en el canal Helix. ¿Para qué? Respuesta: para que haga efectiva la transmutación, la alteración definitiva del organismo microcósmico. Esta respuesta nos permite completar el concepto del Logos Kundalini. Mientras permanece en el globo de Akasha, la misión del Logos Kundalini consiste en controlar la función general orgánica mediante la superserie fonética de sus palabras plasmadoras. Mas si el globo de Akasha resulta abierto por la práctica del yoga o por cualquier otro motivo, el Logos Kundalini actúa de manera en extremo diferente. No ajusta la función general del organismo a la forma de la matriz esencial, es decir, a la superserie óntico-temporal, tal como lo hacen habitualmente sus palabras de la superserie fonética. En cambio, ajusta la función general directamente a la forma del arquetipo Manu, forma que el Logos Kundalini copia de la serie formativa del designio, pues se encuentra en su límite. Pero he aquí una importante diferencia. La forma del arquetipo Manu, a la que imita el Logos Kundalini, es la del principio y no la que corresponde a la finalidad entelequial. Se produce así, al tiempo de la recreación del organismo por el poder plasmador de su vox, una inversión del sentido evolutivo. El siguiente paso es el gran salto y la identificación del sujeto anímico con el uno,
es decir, la transmutación del organismo microcósmico, su alteración definitiva. La consecuencia de esto no es menor. El sujeto, identificado con el uno o con uno de sus aspectos arquetípicos, queda incorporado de inmediato a la jerarquía blanca, y el yo, la expresión del espíritu, en el viria perdido, se eclipsa para siempre, tal como se explicará más adelante. El logos kundalini ajusta la función general del organismo microcósmico a la forma del arquetipo Manu, que existe en el extremo del principio de la serie formativa del designio. El organismo resulta así recreado y transmutado definitivamente. Nos falta ver aún cómo realiza el logos kundalini esta operación de transmutar el microcosmos. Para explicarlo de manera simple, destaquemos que en el acto de transmutación concurren dos principios fundamentales: el principio del arquetipo Manu y el principio del designio serpiente. Tomado en cuenta estos dos principios, observemos la figura 56. La utilización del principio del arquetipo Manu equivaldría a que el logos kundalini se situase en dirección paralela al eje tiempo trascendente y observase hacia el plano arquetípico por el canal hélix. Se comprueba de entrada, reparando en la escala gradual de momentos progresivos, que tal disposición implica una inversión evolutiva. El logos kundalini se propone ajustar la función general a la forma del principio del arquetipo Manu. Ello equivale a suprimir, en la figura 56, la distancia que separa al pasú, microcosmos potencial del arquetipo Manu, es decir, entre la esfera inferior y la esfera superior, eje tiempo trascendente. Tal supresión significa analógicamente el gran salto, un salto que, según se ve, evita el camino de hélix. Es evidente, pues, que el ajuste entre el microcosmos y el principio del arquetipo Manu elimina la serie óntico-temporal que existe sobre la función continua hélix, porque la misma función continua ha sido salteada durante el gran salto. El principio del designio serpiente es utilizado por el logos kundalini para ajustar al microcosmos al principio del arquetipo Manu. ¿Qué significa esto? Respuesta: que el logos kundalini se reviste con la matriz esencial del designio serpiente cuando las valvas de la concha se abren y su poder plasmador queda liberado en el canal hélix. Si el objetivo del yoga tiene éxito y el globo de Akaya se abre, el logos kundalini, cual una serpiente súbitamente activa, se desarrolla y se desliza como un fuego por el canal hélix. La matriz esencial del designio serpiente contiene todas las matrices funcionales que rigen las leyes de la energía, y ello le permite ir ajustando todas las funciones particulares de los órganos a las formas originales del principio del arquetipo Manu. Cuando la serpiente kundalini arriba al último chakra del canal hélix, esto es, al Brahma chakra, se consuma el gran salto. El organismo microcósmico queda entonces ajustado a la forma del principio del arquetipo Manu y el sujeto anímico identificado con el uno. Este último efecto es el fin declarado en el objetivo del yoga y puede ocurrir en cualquier estructura en la que se encuentre manifestado el sujeto anímico. En el virya perdido, el sujeto anímico puede estar en el nivel de los 4 chakras glandulares superiores, es decir, sobre el anahata, a la altura del corazón, sobre el viyuddha, en las tiroides, sobre el ajna, en la hipófisis, o sobre el brahmarandra o brahmachakra, en la coronilla. En cualquiera de estos niveles, el logos kundalini fagocita al sujeto anímico y lo refunde en su esencia cósmica. El sujeto anímico, entonces, generalmente el sujeto consciente, tiene la impresión de que su campo sensible se expande hacia todas las direcciones del universo. Se logran así los estados superiores de conciencia,
del samadhi o del nirvana. Tales estados son los más superiores en el nivel anímico del pasú y los más inferiores en el nivel espiritual del virya. El samadhi o los estados nirvánicos indican que el sujeto anímico, el alma, se ha identificado con el uno. El sujeto, impulsado por el logos kundalini, ha dado el gran salto desde el brahmachakra y se ha situado en un nivel de conciencia macrocósmico. El gran salto significa que el sujeto ha cruzado el puente metafísico que conduce al plano arquetípico y allí se ha expandido sobre los planes cósmicos por difusión en el aspecto belleza o inteligencia activa del demiurgo. Cuando esto ocurre, no puede ya existir ninguna intervención espiritual en el virya, es decir, ninguna influencia del espíritu hiperbóreo encadenado. Ello es lógico, puesto que al conseguirse el gran salto, la misión del encadenamiento ya ha sido cumplida. El pasú es ahora un iniciado sinarca, integrado en la jerarquía blanca de Chanchambalá, y su herencia hiperbórea, el símbolo del origen, ha quedado desde entonces definitivamente neutralizada. En el próximo artículo se explicará analógicamente en qué consiste el gran salto, practicado por el sujeto anímico como fin de la iniciación yoguística. A continuación vamos a anticipar el efecto que el gran salto y la previa transmutación orgánica causan en el yo perdido del virya y que la sabiduría hiperbórea denomina escurrimiento del símbolo del origen. Durante la transmutación, el logos kundalini, con su poder plasmador, estabiliza todos los procesos evolutivos de la memoria arquetípica. Resultan así ajustados los arquetipos invertidos a sus matrices arquetípicas, con tal exactitud que el grado de participación que estos mantienen con los arquetipos universales alcanza su máxima perfección. El nexo metafísico entre la memoria arquetípica y el plano arquetípico adquiere entonces el carácter de la identidad indiscernible. Tal identidad causa que el sujeto anímico anime simultáneamente ambos planos, el microcósmico de la memoria arquetípica y el macrocósmico del plano arquetípico. Ello equivale a un gran salto, al paso consciente de un mundo a otro, pero ello significa también que el sujeto anímico se ha identificado con un aspecto del uno. Ahora bien, el espíritu encadenado, de acuerdo a lo estudiado en la primera parte, se manifiesta como yo perdido en el seno del sujeto anímico consciente, por reflejo del yo infinito en el símbolo del origen. ¿Qué ocurre con el yo perdido, con la expresión del espíritu eterno, cuando el sujeto consciente realiza el gran salto y se expande en el plano arquetípico? Respuesta: el eclipse definitivo del yo. A partir del gran salto ya no existirá ninguna manifestación del espíritu en el microcosmos por causa del escurrimiento irreversible del símbolo del origen de la memoria de la sangre del virya. El escurrimiento es la culminación estratégica de la clave genética de los siddhas traidores. Su concreción señala el fin del encadenamiento porque implica que se ha cumplido el objetivo microcósmico de la finalidad del pasú. Sin embargo, semejante desencadenamiento no beneficia en nada al espíritu hiperbóreo, pues si no ha conseguido reorientarse durante el encadenamiento, permanecerá luego en la confusión estratégica de su estado revertido, y en ese estado continuará hasta el Mahapralaya. Empero, lo más probable es que los siddhas traidores intervengan antes que llegue tal momento, y que el espíritu sea entonces encadenado nuevamente a otro virya para aprovechar su fuerza volitiva orientadora. La respuesta anterior se entenderá mejor si explicamos analógicamente en qué consiste el gran salto, el fin declarado de la iniciación sinárquica por el yoga. Conjuntamente será también explicado el concepto de la sabiduría hiperbórea sobre el escurrimiento del símbolo del origen.